Entonces, Francisco, tú eres graduado en Ingeniería Informática por la UA y estás haciendo una tesis doctoral, ¿no es así? Así Estás- es. Dime. ¿Te falta mucho? ¿Son un añito? ¿Que estás en el tercer año, segundo año, cuarto año? ¿Cuál? Sí, este es mi cuarto año porque yo tengo una beca ACIF. Lo que pasa es que para acceder a la beca ACIF ya tienes que estar matriculado en el doctorado. Entonces mi primer año lo hice con un contrato como técnico y el resto, los 3 años de después, con la beca ACIF. Y este es mi último año. Muy bien. Félix, luego nos cuentas lo tuyo, que es un caso paralelo, ¿verdad que sí? Solamente saludarte ahora. Y yo te dejo ya a ti, Francisco, que presentes tu actividad y porque estamos encantados de que estés aquí. Adelante. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por estar aquí. Como ha dicho Jaime, yo soy estudiante de doctorado, estoy a punto de acabar ya. Y bueno, la verdad es que sí, me encanta lo que hago, me encanta la robótica, me encanta la inteligencia artificial y estoy encantado de que me involucren en este tipo de actividades. O sea, encantadísimo. Cada vez que quieras contar con nosotros, adelante. Y nada, nuestra charla va a ir de cómo la robótica y la inteligencia artificial nos puede ayudar a todos en el día a día. Realmente ya está integrado. Si no, lo vamos a ver en la charla, pero digamos que un montón de cosas de nuestro día a día ya están automatizadas y ya cuentan con un grado de inteligencia. Por ejemplo, si vamos a utilizar un traductor, ese traductor online que utilizamos todos para traducir de inglés o de lo que sea, ese ya cuenta con inteligencia artificial, con una muy avanzada, aunque nosotros no lo sepamos. O incluso los teléfonos móviles, cuando lo desbloqueamos con la cara y todo eso, utilizan un montón de tecnologías de inteligencia artificial también. Entonces, bueno, la inteligencia artificial no es el futuro ni la robótica, sino que es el presente de alguna manera. Entonces, nada, esa es la introducción que quería hacer y si podemos proceder a pinchar mi parte del vídeo, lo vamos a poner, luego vamos a cortar, haremos una especie de resumen, si tenéis dudas me hacéis preguntas en ese momento y luego, como ha dicho Jaime, pues procederemos con la parte de Félix. Así que nada, adelante. Creo que hay algún tipo de problema con el audio porque no se oye, no sé si estáis teniendo el mismo problema. Bueno, Gorka, bueno, Sí, voy a revisar. un momentito a los que están asistiendo. Siempre el directo tiene estas cosas. Es lo que pasa. Sí, ya veréis que en el vídeo vamos a hablar de un montón de tecnologías y de cosas que estamos desarrollando en el laboratorio. Y la verdad es que no queremos que se queden ahí, porque son cosas muy interesantes, cosas que se pueden aplicar. Y como ha dicho Jaime, lo normal es que hagamos nuestro artículo, nuestro paper, lo publiquemos y nos vayamos a otra cosa. Pero es muy importante que esas cosas que hagamos las demos a conocer. Y lo hagamos pues con este tipo de cosas, con un lenguaje que todo el mundo entienda, explicando las cosas motivadas y tal, sin mucho detalle técnico, porque tampoco es la idea. Entonces, nada, eso es a lo que hemos intentado apuntar en esta charla. Bueno, ya me parece que ya está resuelto y vamos a emitir en cuanto Gorka pueda meterse. Perfecto. Ahora va.
Pues creo que sigue sin oírse. Vale, pues vamos a ver, porque yo aquí sí que lo tengo visionado y sí que lo escucho. Bueno, Las cosas del directo, ¿eh? Os vais a dar cuenta también que de las cosas de las que hablamos en el vídeo están muy orientadas a personas con necesidades especiales, ¿vale? Pues personas que a lo mejor han sufrido un daño cerebral o personas que son dependientes de otras personas. Entonces vais a ver en el vídeo que mediante técnicas pues, de robótica y de inteligencia artificial, lo que nosotros intentamos siempre es aumentar, digamos, su calidad de vida y su capacidad de independencia. Entonces, pues eso está muy guay también que nos dediquemos a eso y que pues la gente vea que la inteligencia artificial pues no solamente sirve para hacer cuatro chorradas con el móvil, sino que de verdad puede tener un impacto positivo en la sociedad. además, para hacer un poquito de tiempo, pues diré que, sobre todo si alguien lo ve, algunos de los que lo están viendo, los que después podrán ver esta grabación que nos está dando un pequeño problema, eh, pues seguro que se le ocurre algo. ¿Y por qué no proponérselo? ¿Por qué no proponéroslo? Quiero decir, porque esa es la otra vertiente que le iba a comentar después, pero por, por hacer un poco de tiempo y decirlo ahora para rellenar este hueco. ¿Por qué no proponerlo después de abrir? Oye, y una pequeña variante de esto, porque de alguna forma eso también podría dar lugar a una patente o a una, pues o hacer feliz a alguien, hacer un poco más fácil la vida de alguien. Pero bueno, En las charlas que hemos tenido con, bueno, pues con centros de la tercera edad, con centros de discapacitados, siempre nos proponen un montón de ideas interesantes, porque siempre tienen casos especiales, ¿no? Os voy a contar, por ejemplo, en una residencia de la tercera edad había una persona que por la noche se escapaba. Ellos tenían los sensores estos típicos de las alarmas que detectan movimiento, pero dice que decían que no sabían cómo lo hacía, que el tío abría la puerta, se ve que se movía despacito o lo que sea, y se escapaba se intentaba escapar, claro, del centro, y los sensores esos de las alarmas no lo detectaban. Entonces, unos compañeros utilizaron unas cámaras que utilizamos nosotros, que se llaman cámaras de profundidad, que son capaces de detectar movimiento incluso en oscuridad y cualquier tipo de, digamos, de cambio en el entorno. Y con ese tipo de cámaras conseguimos hacer saltar alarmas cada vez que esta persona pues abría la puerta e intentaba salir. Es una de las aplicaciones que se han hecho con esta tecnología, con inteligencia artificial, y que están muy chulas y que de verdad han servido para algo. bien. Iba a preguntarle, bueno, vamos a ver, porque parece que, crucemos los Hola a dedos, todos, porque soy Francisco Gómez y junto con mi compañero Félix ya Escalona parece que esto vamos a va. hablar sobre Adelante. cómo la robótica y la inteligencia artificial pues, nos pueden ayudar en nuestro día a día. Antes de empezar, me gustaría daros las gracias a vosotros que estáis ahí escuchando detrás de la pantalla y también a Jaime y a la sede de la Universidad de Alicante en La Vila por darnos la oportunidad pues, de hacer esta charla. Vamos a empezar. Esta es más o menos la agenda que vamos a seguir en este vídeo. Primero vamos a hablar un poco de qué es la robótica, la inteligencia artificial, los objetivos que tienen, etcétera. Y luego vamos a ir viendo uno por uno algunos de los proyectos en los que hemos estado trabajando y que tienen mucho que ver pues, con el tema de la inteligencia artificial y la robótica. Bueno, cuando a la gente le hablas de robótica o de inteligencia artificial, lo que se imaginan es un poco esto, ¿no? Que al final los robots van a coger conciencia ellos mismos y van a destruir nuestro mundo o van a destruir nuestros puestos de trabajo, etcétera. Pero no, que va. Nada más alejado de la realidad. Lo que realmente se persigue es algo parecido a esto. Si habéis visto esta película, El hombre bicentenario de Robin Williams, el actor interpreta a un robot de servicio. Está trabajando en una familia, incluso es considerado una especie de miembro de la familia, y lo que hace es ayudar en casa. Se encarga de tareas domésticas y tareas de contabilidad, le ayuda en la empresa, etcétera. Entonces, bueno, al final lo que nos gustaría tener es esto. Si lo pensamos bien, la robótica no es ciencia ficción como la película, la robótica es la actualidad y el futuro.
las plantas automatizadas ya existen, están llenas de robots y por ejemplo en esta que estamos viendo, en esta imagen, los robots que no tienen forma humana, ¿vale? Tienen forma de brazo, son esos brazos naranjas. Lo que están haciendo es construir de forma automática vehículos, ¿vale? Desde que entra hasta que sale el vehículo, en tu end está fabricado por robots de forma automática. Si pensamos, por ejemplo, en los almacenes de Amazon, uno se piensa que cuando las personas que están trabajando allí, cuando les entra un pedido, entonces esa persona va a donde está el producto que se requiere, por así decirlo, coge el producto, lo mete en una caja y lo manda. Pero realmente no funciona así. Las personas que trabajan allí no se mueven del sitio, están trabajando en una especie de cubículos o de pequeñas oficinas y hay un enjambre de robots que lo que hacen es coger las estanterías y llevarlas a los cubículos. ¿Vale? Los robots saben qué pedido está atendiendo qué persona, dónde está del almacén, cuándo se lo tiene que llevar, etcétera. Incluso en las versiones más inteligentes de este sistema, los robots reorganizan automáticamente las estanterías con los productos que más son pedidos para ponerlos delante y así optimizar los tiempos. Y todo esto se hace con técnicas de inteligencia artificial y de robótica. Si pensamos también, por ejemplo, en la industria alimentaria, también está dominada por la robótica. Desde el vertido de productos en moldes hasta darles forma, hasta el empaquetado, todo eso lo hacen máquinas que se pueden considerar robots. Por ejemplo, esto que estamos viendo es de una fábrica de helado, pero en otros sitios también está implementado. Por ejemplo, en la industria del tomate y de la oliva se utilizan robots, se utilizan técnicas de inteligencia artificial para separar las categorías, ¿no? Del producto, por si tiene algún daño hay que echarlo fuera, si tiene un determinado color, unas determinadas características tiene que ir a una categoría, si no a otra, etcétera. Y eso es el día a día de esta gente. Si pensamos un poco en nosotros, seguro que algunos de nosotros tenemos en casa un robot aspirador, ¿vale? Estos robots lo que hacen es hacer un mapa de la casa de forma automática y se acostumbran a digamos, a tus ciclos. Cuando tú no estás en casa, ellos automáticamente se encienden, se limpian la casa, si necesitan cargarse se van a su base, luego continúan, etcétera. Y todo esto lo hacen pues con técnicas también de robótica y de inteligencia artificial. Otro aparato que utiliza mucho estas técnicas son los asistentes inteligentes, ¿vale? Para entender lo que tú les estás pidiendo, dónde tienen que buscar, darte la respuesta de la forma más adecuada, etcétera. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, oye Siri, ¿qué hora es? Son las 11:22. Automáticamente él entiende la voz, sabe que estás hablando con él, entiende lo que tú le estás diciendo y entonces va a buscar información, en este caso era la hora, y te la dice en lenguaje natural. Todo esto con inteligencia artificial, por supuesto. Incluso en el mundo de los juguetes también está entrando, desde hace unos años también está entrando. Por ejemplo, este que vemos aquí de Lego es para construir robots, en el sentido más estricto. Tiene un pequeño ordenador, que es esa pantalla verde que vemos ahí, con una caja blanca en el centro, y un montón de sensores. Y entonces, pues los niños pueden coger esos sensores, pueden programar ese ordenador y entonces hacer sus propios robots. Pueden ser, bueno, antropomórficos, un poco como el que vemos aquí, pueden ser coches, pueden ser grúas, etcétera. Y bueno, para que veáis realmente la inteligencia artificial ya domina nuestra vida. Esto que hemos hablado son unos cuantos ejemplos, pero hay muchos más. Por ejemplo, cuando tú enchufas los vídeos de YouTube y le dices que te ponga los subtítulos, muchos de los subtítulos se los está, digamos, inventando al vuelo. No es que nadie haya metido a mano los subtítulos, sino que el sistema entiende lo que se está diciendo en el vídeo, entiende la voz y entonces es capaz de transcribirla bueno, pues de traducirla también. Entonces tú lo que estás viendo ahí, esos subtítulos están generados al vuelo de forma automática. No porque nadie los haya metido, sino porque una inteligencia artificial entiende lo que se está hablando y te lo traduce. Bueno, estos ejemplos son algunos de los que pues dominan un poco nuestro día a día, pero nosotros, desde el grupo de desarrollo, desde el grupo de investigación, nos dedicamos un poco más a intentar aplicar estas tecnologías a las personas que más lo necesitan, ¿no? Aquellas con capacidades especiales. Silvamed es uno de los proyectos más grandes en los que hemos trabajado. En lo que se persigue era
como pone aquí, desarrollar un sistema integral robótico de monitorización e interacción para personas con daño cerebral adquirido y dependientes. ¿Vale? Este sistema constaba de una parte de hardware, que es la que vemos aquí, una parte de dispositivo, de plataforma. Constaba de un ordenador, ¿vale? Que es esa que vemos ahí, esa pantalla grande, esa pantalla táctil, realmente es un ordenador. La barra que vemos arriba es una cámara 3D que no solamente es capaz de ver en color, como todas las cámaras normales, sino que además es capaz de ver, digamos, las superficies en 3 dimensiones. La parte de abajo, esa barrita alargada, es un dispositivo que te permite saber dónde estás mirando en la pantalla con tus ojos. La barrita de abajo, ese rectángulo, es capaz de saber la pose de la mano. O sea, qué gesto estás poniendo cuando tú pones la mano encima, sabes si tienes la mano abierta, la mano cerrada, si estás haciendo determinado gesto, etc. ¿Y todo esto para qué? Pues lo que se perseguía aquí era un sistema de interacción multimodal, ¿vale? Que independientemente de las capacidades de la persona que lo estaba usando, se pudiera adaptar. Si solo podía mover la cabeza, pues que con la cámara de 3D se detectara el movimiento de la cabeza. Si solo podías mover los ojos, porque estabas paralizado totalmente, pues con la barrita esta que os digo, se pudiera saber dónde está mirando. ¿Que solo podía mover la mano? Pues no hay problema. La barrita esta que tenemos abajo era capaz de detectar la mano y pues interactuar con el ordenador. Por cierto, durante el vídeo vais a ver que hay un montón de códigos QR como este. Si los escaneáis con vuestro móvil, os va a llevar a información relevante. En este caso os llevará una especie de documental que nos grabaron a tener pues, de este proyecto. ¿Vale? La plataforma lo que, lo que perseguía, digamos, era unificar de alguna manera la interacción de todas estas personas, ¿no? Que todas ellas tuvieran una plataforma común en la que pues hacer sus actividades de reconocimiento de rehabilitación cognitiva. ¿Vale? Como pone aquí, el sistema se podía controlar con la pantalla táctil, con la mirada, con gestos de cabeza, con gestos de la mano, por órdenes de voz, ¿vale? Tenía un montón de formas de interacción, de manera que la mayor cantidad de gente lo pudiera utilizar independientemente de sus capacidades. En la parte, digamos, más de software, lo que tenía eran aplicaciones de rehabilitación cognitiva, actividades. Por ejemplo, en el primer cuadro se te mostraban una serie de imágenes y tú tenías que decir cuál de ellas estaba repetida. En el segundo ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, vemos 6 objetos y entonces la persona que estaba haciendo esa actividad tenía que indicar qué objeto no pertenecía a los demás. Era diferente de alguna manera. Y así con un montón de actividades diferentes que la plataforma integraba y estaban todas orientadas pues, a mejorar las capacidades cognitivas de las personas que lo utilizaban. Este es otro proyecto en el que he estado involucrado. Se supone que cuando tú sufres un daño cerebral, tienes una etapa en la que intentas mejorar tus condiciones o intentas recuperar las capacidades que has perdido, pero llega un punto en el que se satura y entonces ya no pueden ayudarte más, digamos, en el hospital y te mandan a casa para que sigas tu rehabilitación en casa. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? En este proyecto lo que intentábamos atacar era un poco eso, hacer un poco un sistema que también tenía parte hardware y parte software, que ayudara a estas personas a mejorar su autonomía. Este es otro de los proyectos en los que he estado involucrado. Se supone que cuando tú sufres un daño cerebral, hay una parte en la que se hace en el hospital, en la que intentas recuperar, digamos, todas las capacidades que has perdido, pero en algún punto satura y entonces ya ellos en el hospital no te pueden ayudar, te mandan a casa para que sigas allí tu rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa con esta gente? Pues en el siguiente proyecto del que os voy a hablar, lo que intentábamos hacer era un sistema para mejorar la autonomía de esas personas una vez que las mandaban a casa, después de haber sufrido pues esto, un daño cerebral. El dispositivo constaba también de su parte hardware y su parte software y tenía una colección de capacidades, ¿no? Que le ayudarían a este tipo de personas a valerse por sí mismos cuando les mandaban a casa o cuando iban por la calle, etc. Por ejemplo, nos contaban de un paciente que debido a este daño cerebral no sabía continuar las acciones que emprendía, no sabía cuál era el orden natural que seguir. O sea, sabía que quería hacer algo, pero no cómo.
Nos contaba que, por ejemplo, para cepillarse los dientes, lo que hacía era coger el cepillo, se cepillaba y luego echaba la pasta. Y ahí como que se quedaba bloqueado. Porque él dice, esto, hay algo que falla aquí. Sé que de alguna manera no está bien. Y se quedaba bloqueado ahí. Entonces, bueno, esa es una de las cosas que intentamos atacar con ese sistema, que fuera capaz de detectar las intenciones o las acciones de una persona y sugerirle el siguiente paso. Pues si tiene un cepillo de dientes en la mano, es que quiere lavarse los dientes. Entonces el sistema te decía, pues primero echa la pasta, luego cepíllate, luego limpia el cepillo, etcétera. Y otra de las partes importantes también del sistema es que era capaz de reconocer eh, características o eventos que pueden llevar a reconocer una crisis. Por ejemplo, una crisis epiléptica antes de suceder se dan una serie de características que se pueden detectar. Y entonces, bueno, el sistema lo hacía y era capaz de enviar alertas a los cuidadores o alertas a los médicos, etcétera. Una parte muy importante de este sistema era que era capaz de reconocer y localizar objetos. Pues para decir, primero coge el cepillo de dientes, tienes que saber dónde está. Entonces el sistema te decía, pues si tardabas mucho, te decía, está en la parte izquierda, está en la parte derecha, está encima de no sé dónde, etcétera. Cuando sales a la calle, también suceden, también tienen, digamos, un problema, ¿no? Por ejemplo, nos contaban de un paciente que, digamos que veía toda la escena, veía con los dos ojos, por así decirlo, pero solo procesaba una parte. Por ejemplo, nos contaba que era muy peligroso cuando iba a cruzar la calle porque él miraba a la izquierda, miraba a la derecha, y aunque viniera un coche y él lo estaba viendo, no lo procesaba y entonces él cruzaba a lo loco. ¿Qué pasa? Que es especialmente problemático porque si tú vas conduciendo y ves que una persona mira a izquierda, mira a derecha y parece que te está viendo, no va a cruzar. Entonces tú vas conduciendo tan tranquilo. Pero esta persona cruzaba, porque aunque te estaba viendo, no estaba procesando esa información. Entonces era posible que ocurrieran accidentes muy graves. Entonces el sistema, que vemos aquí abajo una especie de representación, ¿vale? Ese sería el dispositivo que se viste. Era capaz de identificar si vino un coche, si no vino un coche, si es seguro cruzar, si estás andando por un carril bici para que te quites. Si normalmente haces el mismo trayecto, siempre tardas 10 minutos y un día estás tardando 20, entonces el mismo sistema te dice, tienes algún problema, te has perdido, quieres que avise a alguien, quieres que llame un taxi, etcétera. Y todo esto se hacía, pues claro, en combinación de métodos de robótica, métodos de navegación automática y métodos de inteligencia artificial. Aquí hay otro de los proyectos de los que os quiero hablar, que es el reconocimiento del lenguaje de Schaffer. Bueno, el lenguaje de Schaffer realmente no es un lenguaje que se pueda utilizar día a día para comunicarse, ¿vale? Se utiliza más como una terapia para personas que han perdido el habla, que la recuperen. Cuando se utiliza este lenguaje, lo que se hace es hacer el gesto de la palabra y además de decir la palabra con la intención de que la otra persona poco a poco aprenda pues, a ganar esa capacidad de hablar. Entonces, bueno, desarrollamos un sistema que mediante técnicas de inteligencia artificial era capaz de reconocer esa serie de gestos. Y entonces implementamos como dos utilidades. Por un lado está la utilidad de reconocer el gesto y enviar alarmas o órdenes a un robot o a una persona, para una persona que no dominara el lenguaje y una persona que sí lo dominara, pues podía utilizar este sistema como traductor, por así decirlo. Y luego la otra utilidad que desarrollábamos estaba enfocada a entrenar tanto a los pacientes como a los cuidadores en el uso de este lenguaje. Reconocía si el gesto lo estás haciendo bien, si lo estás haciendo mal y qué parte, digamos, podías mejorar para dominar el lenguaje. Igual, aquí abajo hay un código QR que si lo escaneamos con el móvil, pues nos llevará a un vídeo en YouTube en el que se ve este sistema funcionando. Más cosas que hemos hecho, por ejemplo, un robot social con agenda automatizada. Este robot lo que pretendía era para estas personas mayores o dependientes que están en casa, digamos, para que mantengan su actividad diaria, para que tengan una agenda programada, que la programe un médico, un cuidador, un familiar, etcétera, y entonces el robot, digamos que cuide de que la persona siga ese protocolo, ¿vale? Por ejemplo, integraba un montón de actividades, por ejemplo, para desayunar,
Si, por ejemplo, la persona le había dicho, tienes que desayunar tostadas, pues entonces el robot cuidaba de que cuando le decía, oye, vamos a desayunar, lo que hiciera realmente fueran tostadas. ¿Vale? Era capaz de reconocer acciones, pues por ejemplo, para que no cometa, para que no lleve a cabo acciones que no tiene que llevar a cabo en ese momento, o para que las que lleva a cabo sean las correctas, etcétera. Era capaz de reconocer objetos, y no solo objetos, sino instancias de objetos. Con objeto me refiero, por ejemplo, a una taza, ¿vale? Entonces, si tienes que beber, como vamos a ver un ejemplo ahora, no importa en qué taza bebas, tiene que ser una taza. Pero esto no ocurre, por ejemplo, con las pastillas. Si tienes que tomarte la medicación, tienes que tomarte una medicación en concreto a una hora en concreto, no vale cualquier. Entonces, a eso me refiero con reconocer instancias. Y luego el robot pues era capaz de interactuar con la persona en lenguaje natural, de darle órdenes, de entender si la otra persona le estaba haciendo caso, si no, si le estaba pidiendo información, etcétera. Aquí tenemos algunos ejemplos que están extraídos del vídeo que se puede acceder con este código, en el que está el robot funcionando, pues funcionando como agenda, ¿no? Un robot social como agenda automatizada. En el primer cuadro lo que vemos es eso que hablábamos de las pastillas, y en el segundo y tercero pues se ve una representación de una persona que está bebiendo agua. Para beber agua primero tienes que enseñar el vaso, luego tienes que enseñar la botella, y en el tercer recuadro que está debajo es como la acción de verter el agua que está en la botella en el vaso. Y el último cuadro que se ve ahí es la agenda configurada con las actividades. Otra cosa que hemos desarrollado, muy interesante también y que está aprobada, es un sistema para promover el envejecimiento activo. Sabéis que para mejorar las capacidades físicas, pues no hay otra manera que hacer ejercicio. Entonces, bueno, para promover el envejecimiento activo en las personas mayores, desarrollamos una aplicación sobre este robot social que estaba orientado a hacer ejercicios de yoga. El robot ponía una pose determinada que las personas tenían que copiar. Eran ejercicios simples, simplemente ya os digo, de poner poses para que fuera atractivo a estas personas. Tenía una base de datos de ejercicio y bueno, podías configurarlos o podías hacer que fuera random, aleatorio, etcétera. Luego al final el robot te decía cómo de bien o mal se habían hecho esos ejercicios para mejorarlos, ¿no? Y los guardaba en un historial. El historial se podía consultar por los familiares, por los médicos, por los cuidadores, etcétera, para ver si la persona está haciendo los ejercicios, si lo está haciendo bien, si no, etcétera. Y luego implementaba algunas técnicas de gamificación, digamos, para que las personas se adhieran a la terapia. Porque una de las principales, digamos, fallos de los sistemas de ejercicio que te manda el médico es que realmente no los haces, porque al final pues te aburres o no resultan atractivas, etcétera. Entonces intentamos que con el robot pues estas personas realmente hicieran los ejercicios. ¿Vale? Esto lo probamos, este sistema, en la residencia Doña Rosa con muy buen feedback. ¿Vale? Las personas nos contaban que realmente les apetecía. Cuando normalmente ellos hacen los ejercicios un poco por hacer, porque están obligados, por así decirlo, dentro de la residencia, con el robot realmente ellos querían hacer. Y ellos nos dijeron, ¿por qué no nos lo dejáis aquí? Bueno, ojalá pudiéramos hacerlo, ¿no? Ojalá tuviéramos varios y pudiéramos dejarles uno allí para siempre. Pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita y muy enriquecedora para nosotros, el poder desarrollar un sistema. Gorka, creo que se ha parado. Sí, lo estoy viendo. Ok. Nada, a ver cómo se comporta. Porque lo tengo contado, le faltaban... duraba 20 minutos el vídeo, ¿eh? Más o menos, sí. Sí, lo puse a 19 y quedaba mucho por visionar. Pues creo que no, que esto era ya casi lo último.
Si quieres, A ver. si quieres puedes cortarlo y lo comento lo que queda y... Sí, porque no engancha. Porque lo he puesto en línea bueno, te voy a dar la presentación. Vale. ¿Me puedes pinchar ahí en grande o continúo así? Vale. Bueno, realmente eso de lo que estábamos hablando era la aplicación en la residencia de la tercera edad y quedaron muy contentos. Incluso ellos mismos nos decían, ¿no? Que lo que comentaba en el vídeo, que dejáramos allí al robot. Sí, si por nosotros fuera lo hubiéramos dejado, pero claro, solo tenemos uno y tenemos que hacer más cosas con él. Y estaba comentando eso, que era una experiencia muy bonita para nosotros porque de verdad ver algo que habíamos creado un poco nosotros, verlo implementado y funcionando y que la gente lo estaba utilizando y era feliz con ello, pues a nosotros eso nos llenó muchísimo. Entonces eso es lo que la conclusión un poco del vídeo que comentaba a continuación era eso, que eso es lo que más nos gusta de todo. Que bueno, los papers están bien, los proyectos están bien, la financiación está bien, pero a nosotros lo que nos gusta de verdad es que luego la gente venga y nos diga, tío, qué guapo eso que has hecho, que de verdad me ha hecho feliz o de que de verdad me ha sido útil. Y bueno, esa era un poco lo que quedaba del vídeo. Como conclusión, deciros eso, que la robótica y la inteligencia artificial no es algo del futuro, ya está entre nosotros, que nos hace mucho bien y que nos puede hacer aún más bien, ¿vale? Nos puede ayudar en muchos ámbitos y puede ser una gran ventaja para la sociedad. Entonces, nada, la idea era que ahora si tenéis alguna pregunta, la gente del público pues nos la lanzara y unos 5 minutos así yo las contestaba y luego íbamos a pasar a la segunda parte de la charla. Entonces, nada, si alguien tiene alguna duda. Si alguien quiere preguntar algo, simplemente que escriba algo por el chat o que se desmutee el micro. No hay ninguna duda, ninguna curiosidad sobre la tecnología, sobre nosotros. Bueno, para los que son nuevos, insistir en que para preguntar sería o hacerlo por escrito en la parte inferior derecha, donde pone el chat, y sobre todo que desactiven el micro. Si quieren hacerlo de viva voz. No, yo lo que estoy seguro es que después de lo que has hablado, más de uno de los que estamos escuchando se nos ha ocurrido que algo de lo que has dicho serviría para mejorar la vida de personas cercanas. Seguro, seguro, eso es seguro. Y nos dan ganas de tener un robot como eso y tenerlo a disposición. Pero eso sabemos que no puede ser. Pero eso era una parte del objetivo. Yo creo que las preguntas van a ir saliendo poco a poco y es el momento de que presentes a Félix. Tú Vale, mismo, por favor, porque lo conoces mucho más que yo. perfecto. Vale, pues Félix Escalona es compañero del laboratorio, también está terminando el doctorado, es experto en inteligencia artificial, en deep learning y en visión tridimensional. Esas son las tres cosas en las que es excelente. Y bueno, también sabe muchísimo de robots y bueno, pues yo creo que ya puede empezar a hablar él, ¿no? Vale. Muchas gracias, Fran, por la presentación, muy amable. Y muchas gracias también a Jaime por habernos invitado a dar esta charla. Y nada, voy a continuar. Vamos a ver ahora el vídeo que grabé yo con la continuación de lo que estaba explicando Fran. Y vamos a ver pues más aplicaciones en las que los robots ayudan a mejorar la vida de las personas. En primer lugar, vamos a ver cómo se puede controlar una prótesis robótica por parte de una persona a la que le falte una extremidad. Vamos a ver que existen una serie de sensores que captan las ondas que manda el cerebro y, aunque no exista esa extremidad, esas ondas se pueden interpretar y se puede plasmar ese movimiento en un brazo robótico. Después vamos a ver un sistema de alarmas que se puede poner en un domicilio para controlar a una persona dependiente, pues si se cae o si se mueve por zonas por las que consideramos que corre cierto peligro.
Entonces, si pasa alguna de estas circunstancias, pues se activan alarmas y podemos avisar a los familiares para que estén más tranquilos de que su familiar va a estar en buenas condiciones. Después vamos a ver una serie de aplicaciones de inteligencia artificial que están de actualidad, tanto el control de temperatura mediante cámaras térmicas de manera automática y cómo se pueden localizar personas dentro de una residencia de ancianos. Que esas son las dos problemáticas que estuvimos en charlas con residencias de ancianos y nos transmitieron que esas eran dos líneas de investigación que eran muy interesantes para poder aplicarlas y mejorar su servicio. Después vamos a ver aplicaciones de robótica social para la interacción con humanos, cómo un robot es capaz de identificar a una persona, estimar su edad y su estado de ánimo y adaptar su funcionamiento a ese estado de ánimo y a la edad de la persona con la que está hablando. Y finalmente vamos a ver un asistente robótico que permite a personas que tienen movilidad reducida, ellas le piden algo al robot y el robot es capaz de moverse a través de una habitación, localizar los objetos y llevárselos a la persona. Y eso es todo. Si puedes poner el vídeo, lo vemos y luego lo comentamos. Adelante, Gorka. Hola a todos, soy Félix Escalona, soy compañero de Fran en el Laboratorio de Robótica y Visión Tridimensional de la Universidad de Alicante y voy a continuar la presentación por el punto en el que lo ha dejado. Vamos a empezar viendo el movimiento de una prótesis mediante sensores de electromiografía de bajo coste. Bien, en la imagen tenemos una persona que parece ser que por un accidente ha perdido una extremidad y en este caso es el brazo y tiene un dispositivo, veis aquí el dispositivo este negro, es un sensor de electromiografía que lo que está haciendo es captando las señales eléctricas que envía el cerebro para hacer mover la mano robótica. Y es que aunque la persona haya perdido la extremidad, el cerebro todavía conserva la capacidad de enviarle señales para hacer que se moviera la extremidad que tendría que ir allí. Entonces, se puede aprovechar esas señales eléctricas que manda el cerebro para interpretarlas por un dispositivo y con el brazo robótico, pues realizar el gesto, la acción que la persona quiere hacer. En este caso, pues tenemos el esquema. Tenemos el sensor de electromiografía, recibe la señal del cerebro y esta señal pues se puede interpretar de esta forma, se generan unas ondas y estas ondas pues se pueden analizar con algún sistema de inteligencia artificial y convertirlas en movimiento. Bien, ¿y cómo funciona un sensor de electromiografía? Como hemos visto, el que lleva esta persona es superficial y lo que se hace es colocarse entre, serían dos tendones en la zona en la que se encuentran los nervios y en esta zona el sensor pues va a ser capaz de detectar esas señales eléctricas que se están enviando desde el cerebro para producir el movimiento. Y esta actividad eléctrica, pues como os he dicho, se va a generar una serie de ondas que se van a poder analizar. Bien, en este caso, lo que vamos a ver nosotros es un ejemplo que hemos hecho en nuestro laboratorio, que es para poder controlar un robot, en este caso es un robot social, el Pepe, que seguro que muchos de vosotros ya lo habréis visto en muchas noticias, que se ha utilizado en supermercados y en hoteles en Japón, pues para atender al público. La verdad que hace muchos gestos y sabe interpretar el lenguaje humano y entonces de esta forma pues vamos a poder una persona
con el dispositivo puesto en el brazo, va a ser capaz de controlar las acciones de este robot. Para ello, lo que hay que hacer primero pues, es definir una serie de gestos que son los que queremos detectar. Tenemos, en este caso, hemos definido 6 gestos. Uno es el del brazo cerrado, el segundo es el de la mano abierta. Primero la mano cerrada, mano abierta, el símbolo de victoria. El cuarto es hacer como una pinza. Y el quinto y el sexto pues son los de mover las manos o hacia la derecha o hacia la izquierda. O sea, extendiendo o realizando una flexión. Y con estos seis gestos se van a analizar sobre una persona sana, sobre una persona que tenga todas sus extremidades funcionando correctamente, y esos análisis de las señales que genera esa persona se van a poder realizar. Aquí tenemos las señales y haciendo un análisis de qué señales se envían para cada uno de los gestos, vamos a ser capaces de, cuando nos llegue de una persona que no tenga esa extremidad, nos llegue esa señal con ese gesto, vamos a ser capaces de identificar cuál es el gesto que está realizando y, por tanto, traducir esas señales eléctricas en el movimiento que queremos generar. En el caso que habíamos visto al principio, pues se traduce en el movimiento de un brazo robótico. En nuestro caso, pues va a ser el movimiento que haga el robot. El robot. Aquí tenemos la señal. Tenemos la señal y lo que hacemos es, como queremos detectar una señal que no es un gesto, que quizá no sea simplemente una posición final, sino que sea una secuencia de posiciones, o sea, queremos ver el gesto, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo, pues lo que hacemos es definir una ventana sobre la que vamos a analizar cómo han evolucionado las distintas señales que genera el sensor. Y de esta forma vamos a poder reconocer qué gesto está haciendo en cada momento la persona. Aquí tenemos un vídeo que vamos a ver para este ejemplo, que lo hemos hecho en nuestro laboratorio. En este caso, aquí está Fran, que es el que tiene el sensor de electromiografía en el brazo y va a poder controlar el funcionamiento del robot. En este caso, el gesto del puño cerrado hace que el robot vaya hacia adelante. Le hemos puesto un cierto retardo. Se podría hacer que fuera de manera continua, pero queremos darle un pequeño margen para que interprete bien las señales. Con el gesto de la pinza está haciendo el robot que agarre el objeto que le está ofreciendo. Y con este gesto de hacia la mano hacia la izquierda, haces que el robot se mueva. Se está orientando hacia otra persona y ahora cuando cierra el puño, el robot va a ir hacia adelante con el objetivo de entregar este objeto que ha agarrado, en este caso a mí. Cuando hace el gesto de la pinza, acaba soltando el objeto. Esto es un ejemplo muy sencillo, o sea, es algo en condiciones de laboratorio y de estudio, pero esto se puede terminar de desarrollar y realmente funciona bastante bien. O sea, con esto hemos conseguido que una persona a la que le falta una extremidad sea capaz de controlar un robot simplemente con las señales que envía su cerebro para mover su brazo. Bien, este lo hemos visto. El siguiente sistema que vamos a ver y que puede servir también en el tema para ayudar a las personas va a ser un sistema de alarmas basado en visión. En este caso tenemos una casa y vamos a definir una serie de zonas en esta casa en la que va a haber una persona dependiente, en las que va a haber zonas en las que no pueda acceder, en las que vamos a definir acceso restringido y vamos a analizar una serie de variables
con posibles riesgos que tenga esta persona para así hacer que pueda vivir de manera más o menos autónoma y siempre sus familiares van a saber si en algún momento tiene algún problema, se va a poder detectar la incidencia y avisarles. Por ejemplo, se puede detectar si entra en una zona que hayamos definido como de acceso no permitido. Vamos a analizar cuándo entra en ciertas habitaciones y si pasa demasiado tiempo allí. Si pasa demasiado tiempo, por ejemplo, en el baño, pues puede ser que se haya desmayado o haya tenido una caída y entonces se activa una alarma y podemos avisar a la persona que esté eh, en su cuidado y podemos detectar pues muchas incidencias. Entonces, con este sistema, simplemente poniendo una cámara, en este caso es una Extion, que es una cámara de color, como una cámara normal, pero además tiene un sensor de infrarrojos que permite ver en la oscuridad y permite a su vez detectar profundidad. No solamente el color, sino que puede ver a qué profundidad se encuentran los objetos. Este sistema se puede combinar con un robot social, como el que hemos visto antes, el Pepper, que también tiene su sistema de cámaras, y así complementar la información que nos viene de la cámara de pared con la información que viene del Pepper. Y así poder detectar en todo momento las posibles incidencias que tengamos en la habitación. Entonces, viendo aquí, aquí tenemos un diagrama con las posibles situaciones de riesgo que nos pueden suceder. En este caso tenemos en un salón una persona que se ha caído en salón. Aquí vemos que se ha podido detectar. Y incluso viendo que la imagen no es de la mayor calidad, aún así el sistema es capaz de detectarlo. Aquí tenemos una caída, aquí tenemos otra caída y vemos esta imagen aquí de la derecha. En este caso sería la visión 3D de la escena. En este caso, si estuviera todo a oscuras, solamente se podría detectar a la persona si nos apareciese en 3D en esta imagen de aquí. Aquí vemos distintas escenas con caídas y la cuarta es la detección de que la persona sale de una determinada sala. Entonces, si hemos definido que no se puede salir de ahí, entonces tendría que saltar una alarma y que esa alarma avisara a la persona que está cuidándola. Que tenemos más situaciones de caídas, en este caso en el dormitorio, que es una zona más o menos sensible, en la que pueden suceder este tipo de situaciones. Vemos diversas situaciones de caída y en todas ellas vemos que se puede detectar perfectamente. Incluso aquí en 3D, incluso se ve claramente como en 3D se puede reconocer a la persona. Imaginad que esta habitación estuviese a oscuras, pues igualmente este es el sensor 3D, como emite un patrón infrarrojo y luego lo recibe, no necesita de luz solar para poder funcionar. Entonces, de esta forma, aunque tuviéramos la imagen de color a oscuras, seríamos capaces de detectar la persona que se ha caído en la oscuridad. Y con la imagen que nos puede proporcionar el robot, además, podemos definir ciertas zonas de peligro alrededor de donde se encuentra. En este caso, en rojo tenemos cada una de las zonas en las que hemos detectado un objeto y hemos definido que cualquier posible obstáculo en el camino de la persona puede ser peligroso. Entonces se ha levantado una zona de riesgo por cada uno de esos objetos y se ha generado esto en 3D. Entonces, si la persona entrase en alguna de esas zonas, se avisaría de que hay un posible riesgo. Y de nuevo, pues el robot, como tiene mucha más precisión que la cámara vista desde el techo, el robot puede detectar pues ciertos elementos peligrosos como enchufes, cuchillos, y vemos aquí que están eh, detectados. Y de nuevo, pues si se acerca la persona a ellos, saltar que lance una alarma.
De nuevo es lo mismo, aquí tenemos más ejemplos con obstáculos que hay por el suelo, los fuegos, la luz, ese tipo de elementos que pueden ser peligrosos. El sistema los detecta automáticamente y puede ver si la persona interactúa con ellos. Y de nuevo aquí tenemos una situación de peligro en la que si el sistema no lo viese, el robot complementaría la información y sería capaz de detectar esta situación. Aquí tenemos un pequeño vídeo en el que se ve el sistema funcionando. Vemos, detecta que ha entrado una persona en la escena. Aquí se va a echar al suelo y cuando cae al suelo detecta de nuevo la situación de peligro y nos estaría avisando. Este sistema de alarma estaría avisando a una persona, a un cuidador. De nuevo se detecta que todo funciona correctamente y cuando sale de la habitación de nuevo se lanza una alarma para avisar. Bien, hemos visto que estos sistemas pues, permiten incorporarlos en una casa y hacer que la persona pues, se sienta más segura. Ahora vamos a enseñar un pequeño proyecto empresarial que tenemos en el grupo, que se llama AdaptAI, en el que vamos a desarrollar un sistema de vigilancia en residencias, en el que además vamos a incorporar, teniendo en cuenta la situación actual con el COVID, pues cámaras térmicas en las que vamos a poder detectar si alguna persona tiene una temperatura anormalmente alta, que puede indicar que son síntomas de que pueda tener la enfermedad. Si tiene fiebre, puede ser que tenga una infección y que sea COVID. Entonces, con estas cámaras térmicas se analiza la cara de la persona, se establece un punto de medida y somos capaces de estimar la temperatura con un cierto grado de precisión, más o menos de medio grado. Con este nivel de precisión, pues podemos determinar cuáles son aquellas personas que son, las que puede ser que tengan fiebre y en este caso estén indicando que tengan COVID. Entonces se puede actuar rápidamente, hacer que se aíslen y que no contagien a otras personas. También, unido a esto, se propone un sistema de reconocimiento y de vigilancia para que así las personas en la residencia se pueden mover libremente y si surge alguna incidencia con estas personas, el cuidador puede ver dónde se encuentra esa persona y acudir inmediatamente allí para solucionar la incidencia. Bien, hemos visto pues más aplicaciones en las que de manera automática, sin intervención directa con la persona, simplemente con un sistema de cámaras, se puede hacer que estas personas pues estén más seguras. Ahora vamos a ver una serie de aplicaciones para em, reconocer personas, detectar estados de ánimo e incluso el robot puede ser capaz de entender si está hablando con un hombre o con una mujer y si es joven, si es mayor y adaptar su discurso según esas condiciones. Aquí vemos un ejemplo de lo que puede ser capaz de hacer y vamos a ver un vídeo en el que esto se puede ver. A ver. Bien, va. Se trata de un TCG que ha hecho Ainhoa Bruno de nuestro grupo de investigación. Le saluda y es capaz de responder al saludo. En este caso va a decirle su nombre y va a identificarle por su cara cuando la vea la próxima vez. She's Sammy. Hi, it seems you are 19 years old. En este caso es capaz de, viendo su cara, de hacer una estimación de qué edad tiene. En este caso ha dicho que tiene 19 años, que aproximadamente era la edad
de la persona con la que estaba hablando. Y también se pueden tener aplicaciones en las que, viendo los gestos de la cara, es capaz de analizar las emociones de la persona y Hi, Sammy. cambiar su discurso Don't be para, sad. Life is too pues en el short. caso de que si está Talk to triste, me. intentar animarla. Vemos en este ejemplo. You look angry. Smile, please. Le está diciendo que parece que esté enfadada y le está pidiendo que sonríe. Luego, pues se pueden poner más aplicaciones sociales, pues que la persona le diga que le siga, por ejemplo, Touch my head to stop the application. que le está diciendo que le va a seguir hasta que le toque la cabeza. Detecta a la persona y ve si está muy cerca o muy lejos. Si está muy cerca, retrocede para no acercarse demasiado. Y cuando le toca la cabeza, pues deja de seguirle. Y también, pues la interacción física también es capaz de gestionarla. Who has touched my Y si leg le first? toca los actuadores como las manos, la pantalla táctil o la cabeza, Who has es touched my capaz right de hand? actuar en consecuencia, saber que está interactuando con ella y responder. No. Okay, it has been a pleasure to be with you for a while. Finalmente, pues, See you. también es capaz de despedirse. Bien, hemos visto una aplicación de un robot social que interactúa con las personas y va cambiando su discurso según el estado de ánimo. Y esto, pues, se puede aplicar también a un robot que pueda servir para contar cuentos a niños autistas. En este caso, pues, va a ir contando una historia y va a ir viendo la cara del niño y va a ir analizando las emociones. Entonces, dependiendo de qué emociones esté mostrando el niño en todo momento, pues va a ir derivando la historia hacia un final u otro para así pues provocarle un determinado estado de ánimo que haya definido el terapeuta. Y para hacer esto, pues tiene que funcionar muy bien el módulo de reconocimiento de estados de ánimo. Aquí tenemos un sistema de inteligencia artificial que es capaz de, a partir de la primera imagen que tenemos a la izquierda, es capaz de generarle emociones en esta cara de manera automática. En el primer caso, genera caras sonrientes. En el segundo caso, caras de sorpresa. Y en el tercer caso, caras de disgusto. Y todo ha sido simplemente a partir de una cara en una cara neutra. Pero como el sistema ha visto muchos ejemplos de cómo son caras sonrientes, caras sorprendidas y caras disgustadas, pues es capaz de detectar esos rasgos y reproducirlos. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo funcionaría un sistema de este estilo. En la imagen izquierda tenemos la original y a la derecha tenemos lo que el sistema está convirtiendo en una cara feliz. En este caso vemos cómo hace que la boca pues esté simulando una sonrisa. Incluso los ojos también le provoca ciertos cambios en la cara. Vemos aquí que el sistema pues interpreta bastante bien y es capaz de engañar incluso a una persona que esté viendo el vídeo. Realmente puede creerse que la imagen de la derecha sea la original. Por tanto, vemos que la inteligencia artificial está llegando a un punto en el que es capaz de simular las emociones, incluso comprenderlas. ¿Vale? Bueno, y finalmente vamos a ver una última aplicación de cómo los robots pueden ayudar a la sociedad. Y en este caso vamos a ver un asistente robótico que va a ser capaz de ayudar a personas que tengan movilidad reducida. Aquí vemos un ejemplo de lo que estamos exponiendo. En este caso tenemos una persona pues que no puede moverse
que le está pidiendo al robot que le traiga una botella de agua. Entonces el robot va a tener que ser capaz de moverse por el entorno y localizar el objeto que le está pidiendo la persona, ser capaz de cogerlo y volvérselo a llevar. Todas estas tareas realmente parecen muy sencillas para nosotros, pero el hecho de cada una de ellas por separado constituye un reto bastante importante para los robots. Pero es algo que la robótica estos últimos años está avanzando y cada vez está más cerca de poderse conseguir y poderse aplicar todo esto que estamos viendo ahora, que está más o menos en un campo en desarrollo. Dentro de unos años podemos ver que será una realidad. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo que hemos hecho en nuestro laboratorio, pequeño vídeo, en el que vamos a ver cómo el robot se le va a pedir que nos traiga una caja de café. Traer una café. caja de café y el robot está Buscando café. localizándola. Pero primero la tiene que buscar y una vez la localice tendrá que ser capaz de acercarse a ella y agarrarla y llevarla al punto. Cuando en esta fase está buscando la caja de café, en este caso ya la está encarando, ya la ha visto y se está dirigiendo a ella, y ahora lo que tiene que hacer es calcular de qué forma va a ser capaz de agarrarla para que no se le caiga. Esto es una tarea que realmente este robot no está preparado para realizar, o sea, no tiene unas manos que permitan agarrar con mucha precisión, pero objetos como las cajas, pues ayudándose de las dos manos, encuentra la forma de poder agarrarlas y poder realizar la función que se le ha pedido. En este caso se aproxima al objeto y va a ser capaz de agarrar la caja. Vemos que está manipulándola, está cerrando las manos hasta ejercer la presión adecuada para que se quede completamente agarrado al objeto, y cuando lo tenga agarrado, lo siguiente es intentar buscar este código QR, que es lo que hemos definido como el destino al que tiene que llevar la caja. Por tanto, va a llevar el objeto a esa zona y se acercará a ella y va a dejar la caja en ese punto. Vemos que se acerca a ella y acaba dejándola. Por lo tanto, esto es una tarea que parece muy sencilla, pero realmente es algo que no es trivial. O sea, tiene mucho trabajo detrás, y ahora la tarea final que nos espera, pues es juntar todas estas pequeñas aplicaciones que hemos ido mostrando, ir juntando todas estas pequeñas aplicaciones que hemos ido juntando, para así poder realizar pues un asistente robótico personal que de verdad sirva para implementarlo en una residencia y poder ayudar así a las personas. Espero que esta pequeña charla os haya servido pues para saber un poco cómo está evolucionando la robótica y ver hacia qué cosas nos podemos encontrar dentro de unos años. Espero que os haya sido de utilidad, y si tenéis alguna duda, pues podéis consultarnos, enviarnos un correo electrónico. Aquí está mi correo electrónico, pero también tenéis el de Fran. Muchas gracias a todos y espero que estéis bien y que esta situación, pues más pronto que tarde, se acabe solucionando y podamos tener vida más o menos normal. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, felicidades a los dos por el vídeo, por la intervención y por el entusiasmo que mostráis enseñando lo que hacéis. Que todo el mundo, bueno, yo creo que los que estamos aquí viéndolo en directo, como he dicho antes, seguro que se nos están ocurriendo un montón de situaciones
en las que combinando diferentes aplicaciones podíamos ayudar a alguien a mejorar su vida. Siempre lo que hacemos, Fran y Félix, es abrir un turno de preguntas y creo que hay una persona de las que está asistiendo en directo que nos ha preguntado algo. Es un señor que se llama Gaspar. ¿Tenéis acceso vosotros al chat? Sí. Pues nada, cualquiera de vosotros dos. Vale, ¿Podéis Gaspar. leer? Ok. Gaspar pregunta sobre ética en el mundo de la robótica. Quizá merezca una actividad aparte, pero ¿hasta qué punto un robot social que me cuente cuentos y me diga qué pastillas tomar me está deshumanizando? Bueno, realmente yo no creo que te esté deshumanizando en ningún sentido. Esto lo tienes que ver como si fuera una ayuda, un apoyo, como cualquier electrodoméstico que tengas en casa. Realmente porque tú los platos no los laves a mano, sino que los lava una máquina, no te estás deshumanizando. Pues esto es más o menos lo mismo, eso es lo que opino yo. No sé cómo lo ves tú, Félix. Sí, yo pienso lo mismo y además está hecho como una herramienta para ayudar a personas con ciertos problemas. Por ejemplo, el robot que cuente cuentos no está preparado para que le cuente cuentos a todo tipo de niños, sino a niños con características especiales a los que a lo mejor el trato con personas les es muy complicado, como los niños con autismo, y entonces con este tipo de herramientas pues son robots que se asemejan, son androides, se asemejan un poco a los humanos, pero tienen ciertas características que hacen que no sean tan agresivo el contacto con ellos y entonces de esta forma podemos acercarles al contacto con las personas de forma que no sea un choque tan directo. Pero no está hecho para sustituir a las personas, sino como una herramienta para ayudar a este tipo de personas. No sé si a lo mejor, Gaspar, si quieres desmutearte y quieres hablar tú, dar tu opinión o tus ideas. Sí, Vamos. solo tienes que eliminar la dificultad, la X que tiene el micrófono encima y hablar. Bueno. Dice, sí, lo sé, pero hay barullo en casa. Eso es lo que pasa. Bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo en que hay que utilizar responsablemente todos los medios que tenemos a nuestro alcance y ayudar a las personas que lo necesitan. La pregunta de Gaspar es muy buena, porque a veces sí que hay un límite impreciso que no debemos saltarnos, pero todos estamos responsabilizados de no sobrepasar ese límite y estamos hablando de situaciones penosas en las que hay que ayudar y tenemos que facilitarlo todo. Eso es. Como decía al principio, yo creo que es después de ver los vídeos y la charla que habéis expuesto, después de llevarlo a cabo es cuando a uno se le ocurren un montón de preguntas, situaciones y tal, que no necesariamente se hacen en este momento, porque uno ha recibido la información y, en fin, como habéis dado la dirección, habéis dado vuestras señas, si en algún momento se necesita algo, pues y quieren dirigirse a la sede, pues aquí estoy yo también, pero vamos, hay demasiadas direcciones donde se pueden acudir y creo que la charla ha estado magnífica, os felicito. Yo doy las gracias a todos los que han asistido y simplemente comunicarles una vez más, como he dicho al principio, que se podrá acceder a los contenidos en el enlace de Zeus. Hay una posibilidad de ver los contenidos en el enlace de Zeus, que está accesible para todo el mundo y es una suerte poder disponer de esta presentación con un acceso generalizado. Yo me voy a despedir de vosotros, nos vamos a despedir dando las gracias una vez más y nos pondremos en contacto de nuevo, porque se me han ocurrido alguna aplicación, así que ya Perfecto. veremos.
Pues nada, la despedida que voy a hacer yo es igual, darte muchas gracias a ti, Jaime, por invitarnos y muchas gracias a la gente que nos ha estado escuchando, a Gorka por las preguntas. Y lo que ha dicho él, si se os ocurre algo esta noche mientras le dais vueltas, nos mandáis un correo enseguida o os ponéis en contacto con Jaime y que nos ponga en contacto. Y estamos encantados de atenderos en cualquier momento sobre cualquier pregunta que tengáis, sobre cualquier tema. Sí, lo dicho. Muchas gracias a todos y muchas gracias a ti, Jaime, por invitarnos y espero que podamos repetirlo en otro momento. Seguro que sí. Muy bien. Pues a todos los asistentes, gracias por asistir y nos vemos el jueves que viene porque hay otra charla a las 6 de la tarde sobre concienciación sobre el ruido. Buenas tardes a todos. Vamos Muchas gracias. a cortar